nacimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted todo el consejo de Dios, le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia, libro por libro, que nos ayudará al crecimiento de la vida espiritual. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Le invito a que nos acompañe en este fascinante recorrido de A través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por este momento especial que nos permite reunirnos en torno a la palabra de Dios. Este programa hace posible este compañerismo fraterno, espiritual, entre miles y miles de personas en todo el mundo para que estudiemos lo que Dios quiere para nuestras vidas, para que aprendamos el camino verdadero de la vida. La Biblia nos muestra ese camino. Es un camino que conduce hacia la persona y obra de Jesucristo, Salvador y Señor, en quien podemos encontrar paz, perdón, esperanza de vida eterna. Usando siempre también las notas y bosquejos que le hemos enviado, eso facilitará el estudio en forma enorme. Quiero compartir con ustedes correspondencia que nos llegan habitualmente y que nos traen mucha alegría. Esta, por ejemplo, de Ercilia Guzmán, que nos dice: deseo agradecerles el envío del material, el cual lo estudio y me ayuda mucho. Los oigo, aunque no pasan el programa siempre todos los días, pero lo escucho en radio AM 1160, Torrentes de Vida, del Ministerio Torrentes de Cedrón en Lynn, aquí en Estados Unidos. Desde hace muchos años antes de emigrar a este país, tenía la satisfacción de oír las enseñanzas del Dr. McGee, las que compartía con mis hijos en mi hogar allí en Centroamérica, Honduras. Dios les bendiga. En el amor de Jesús, su hermana en Cristo, Ercilia Guzmán. Gracias por hacernos saber que nos está escuchando y cuántos años hace que escuchaba este programa allí en su país de origen, en Honduras, y ha seguido. Y es bueno seguir estudiando la Biblia día tras día, lo cual renueva la fe, trae gozo y esperanza. No deje de escribirnos a la dirección que siempre damos al finalizar el programa. Nos gusta mucho saber de usted, así como lo hizo Ercilia Guzmán, también que los demás que ahora están escuchando este testimonio se animen a escribirnos. Vamos a orar encomendándonos en las buenas manos de Dios. Señor, guíanos con tu Santo Espíritu ahora al estudiar tu palabra. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Continuamos hoy considerando el capítulo 28 de Números. Y en nuestro programa anterior hablábamos del holocausto continuo que encontramos en los versículos 4 al 8. Y decíamos que esta ofrenda debía ser ofrecida todos los días por la mañana y por la noche. Un holocausto continuo en olor grato a Dios. Usted recordará que todo el holocausto era ofrecido a Dios. Todo el holocausto subía, la libación subía en humo a Dios. Esto es realmente lo que Dios halla en Cristo Jesús. ¡Cuán precioso es Cristo ante Dios!
Y tenemos ahora algunas leyes específicas en cuanto a las ofrendas que debían ser ofrecidas, independientemente de otras ofrendas que se ofrecían en privado, como por ejemplo las ofrendas voluntarias o en cumplimiento de votos especiales. Al leer estos dos capítulos, uno no puede menos que fijarse en el hecho de que todas las ofrendas que se mencionan son adicionales, es decir, además del holocausto continuo que, como dijimos, habla de la persona del Señor Jesucristo. Continuemos ahora leyendo los versículos 9 y 10 de este capítulo 28 de Números. Mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite, como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. El día de reposo requería ofrendas especiales, pero éstas siempre eran adicionales al holocausto diario. Versículo 11 ahora dice, Al comienzo de vuestros meses ofreceréis en holocausto a Jehová 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto. Aquí hay también holocaustos adicionales, y con esta ofrenda se ofrece también la ofrenda por el pecado. Pasemos ahora al versículo 15 de este capítulo 28 de Números. Y un macho cabrío en expiación se ofrecerá a Jehová, además del holocausto continuo, con su libación. Ahora, en los versículos 16 al 25, encontramos la ley de las ofrendas para la Pascua y para la fiesta de los panes sin levadura. En el versículo 22 se menciona la ofrenda por el pecado, pero repetimos, lo que nos llama la atención en este pasaje es el énfasis que se le da a los holocaustos. En los versículos 26 al 31 tenemos la fiesta de las primicias. La ofrenda por el pecado se menciona en el versículo 30, y una vez más podemos notar el énfasis que se le da a los holocaustos. Quizás usted, amigo oyente, esté preguntándose, ¿por qué se hace tanto énfasis en esto? Bueno, porque esto nos demuestra que Dios se deleita en Cristo. Cuando Dios mira nuestra adoración, busca nuestro deleite en Cristo. Él quiere que nosotros pensemos sus pensamientos junto con Él, y que nos deleitemos en Cristo, así como Él se deleita en Cristo. Este es el maravilloso tema de estos capítulos. Y bien, llegamos ahora al capítulo 29. En este capítulo continuamos tratando el mismo tema del capítulo anterior. La fiesta de las trompetas se describe en los versículos 1 al 16, y aunque se menciona la ofrenda por el pecado, el mayor énfasis continúa siendo sobre los holocaustos. El gran día de la expiación era el único día que Dios les había dado a los israelitas como día de luto y duelo. Todos los demás días santos debían ser días de regocijo y alegría. Dios siempre deseaba que su pueblo se acercara a Él con alegría durante esos maravillosos días santos. Él quería que fuesen verdaderos días de fiesta. La única excepción era el día de la expiación. Leamos entonces el versículo 7 de este capítulo 29 de Números. En el 10 de este mes séptimo tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, ninguna obra haréis. Esta es una repetición de la ley dada en Levítico capítulo 23, versículo 27, donde dice, A los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El capítulo concluye con la ley sobre las ofrendas para la fiesta de los tabernáculos. También se menciona las ofrendas por el pecado y de transgresión, pero siempre se dan además de los holocaustos. Hay lecciones maravillosas para nosotros en estos dos capítulos, amigo oyente. Usted y yo somos pecadores. Aunque usted no lo sepa o no se dé cuenta, usted, amigo oyente, es pecador. Si usted y yo prestamos atención a la palabra de Dios, encontraremos allí que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Necesitamos un sacrificio por nosotros. Necesitamos a Cristo. Necesitamos a ese Salvador que murió por nosotros y que pagó la pena de nuestros pecados. El pecado es lo que ha causado tristeza en el mundo. El pecado ha causado las lágrimas y la angustia. Y Dios, amigo oyente, odia el pecado. Y yo me alegro de que Él odie el pecado también. Hoy en día,
Dios continúa sin rodear, sin vacilar, sin concesión alguna, su lucha contra el pecado. Su propósito es erradicarlo completamente de su universo. Dios no hace compromiso alguno, ni acepta tregua alguna. Su único propósito es eliminar el pecado. Y yo le doy gracias a Dios por esto. El pecado, amigo oyente, es lo que nos ha apartado a usted y a mí de nuestra relación con Dios, de nuestro compañerismo con Él. Es decir, ha producido nuestra muerte espiritual. Por tanto, el pecado es causa de duelo. ¿Cuánto tiempo hace que usted no llora por sus pecados, amigo oyente? ¿Se ha acercado usted a Dios, llorando por sus pecados, por los fracasos en su vida, porque está muy alejado de Él, o por su frialdad e indiferencia? ¿Cuánto necesitamos confesarle todo hoy en día? No es porque Dios está tan alto y nosotros tan abajo, ni porque Él es tan grande y nosotros tan pequeños, ni porque Él es infinito y nosotros finitos, que estamos apartados de Él. Dios dice que son nuestros pecados lo que nos han separado de Él. El pecado, amigo oyente, es la causa del duelo. El Dr. McGee, autor de estos estudios bíblicos, nos cuenta que él fue ordenado como ministro del Evangelio allá en el año 1932. Y dice que ha sido pastor por mucho tiempo. Me he gozado, dice él, de un pastorado exitoso, por lo menos como el mundo o como la iglesia juzga estas cosas. Siempre ha habido un aumento en la asistencia, un mayor interés, y muchas almas han llegado a conocer a Cristo como su Salvador. Alguien quizá preguntará, bueno, ¿y no es este un motivo para regocijarse? Y en verdad lo es. Pero permítame confesarle, continúa diciendo el Dr. McGee, que al mirar atrás, veo mis fallas y las veo de una manera muy penetrante. Fallé para con mi Salvador de tantas maneras y tantas veces, y esto se lo confieso a Él. Yo dejaba entrar cosas que me separaban de Dios en las horas cuando necesitaba su compañerismo y cuando deseaba tener ese compañerismo íntimo con Él. Pero siempre le daba la entrada a otras cosas. Y concluye el Dr. McGee diciendo, esto es motivo de duelo, aún hasta el día de hoy. Sí, un motivo de llanto. Es que, amigo oyente, una porción de la Escritura como esta debe conmover nuestros corazones. Pero Dios no quería que su pueblo se pasara toda la vida llorando. Por eso les dio solamente un día reservado para el duelo. Todos los demás eran para fiestas de alegría. Amigo oyente, Cristo ha expiado los pecados en la cruz, y cuánto lo necesitamos. Pero el énfasis en estos dos capítulos es sobre los holocaustos continuos todos los días y los holocaustos de los días de fiesta. Dios, amigo oyente, se deleita en su Hijo. ¡Cuán maravilloso es eso! Todos los detalles aquí han hablado de nuestro Salvador y de lo maravilloso que es Él. Él es una ofrenda de olor grato. Y la ofrenda de olor grato nos habla de la persona de Cristo, es decir, nos dice quién es Él. La ofrenda de olor no grato, por otra parte, nos habla de su obra, es decir, nos dice lo que Él hizo. Fue hecho pecado por nosotros. Él que no conoció pecado. Yo soy pecador, pero Él tomó mi lugar aquí y me dio su lugar en el cielo. Si usted ya es salvo, amigo oyente, usted tiene tanto derecho de estar en el cielo como lo tiene Cristo mismo. ¿Sabía usted eso? Usted tiene derecho de estar allí porque somos aceptos en el amado. Esa es la manera en que Dios nos recibió. Y cuán maravilloso es esto, amigo oyente. Y así concluimos nuestro estudio del capítulo 29 de Números. Ahora en el capítulo 30 encontramos la ley de los votos o juramentos. Después de la ley que regula las ofrendas, tenemos ahora la ley de los votos. La ley de los votos, en este capítulo 30 de Números, tiene referencia especial a los votos que hacían las mujeres. En el programa anterior vimos cómo la Biblia asegura a las mujeres sus derechos. Vimos en esa ocasión que les daba el mismo derecho que a los hombres de reclamar una herencia. Pero aquí aprendemos que las mujeres también tienen sus deberes y responsabilidades. En primer lugar, vemos que un voto es inviolable. Estudiamos un capítulo entero en Levítico que trata el tema de los votos, y allí dirigimos nuestra atención a la importancia que Dios le da a los votos. Él amonesta a sus hijos que tengan mucho cuidado
cuando hacen un voto a Dios, porque Dios hará responsable a la persona que haga un voto, y por tanto la amonestación es de no hacer un voto tonta o irresponsablemente. Creemos que hay un gran peligro entre los creyentes de hoy en día de prometerle demasiado al Señor y sin pensarlo mucho. En realidad, amigo oyente, no debemos pedirle a los hermanos que hagan un voto delante de Dios, excepto el voto de aceptar a Cristo Jesús como su Salvador. ¿Por qué? Bueno, porque muchas de estas personas que llegan al altar para dedicar sus vidas, luego rompen esos votos. Y Dios, amigo oyente, nos hace responsables de los votos que hagamos. Él no nos pide que hagamos votos. Los votos son totalmente voluntarios. Pero si usted, amigo oyente, hace un voto, entonces acuérdese de cumplirlo. Porque Dios así lo exige, y de no hacerlo, Dios le hará responsable. Leamos pues los primeros 2 versículos de este capítulo 30 de Números. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Hoy en día, esto es muy importante para nosotros los cristianos. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo cuando escribiendo en su carta a los romanos, dice allá en el capítulo 10, versículo 9, y versículo 10 también, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo cree usted, amigo oyente, en el Señor Jesucristo? Pues con su corazón. Y luego, ¿qué pasa? La confesión se hace con la boca. El confesar con la boca es su voto, es su declaración de fe. La cuestión no es solamente lo que la boca diga, sino que el corazón debe creer lo que habla la boca. Estas dos cosas deben estar de acuerdo. Porque con el corazón se cree para justicia, dice el apóstol Pablo. Usted, amigo oyente, no cree con la boca. Usted lo confiesa con la boca. Pero con la boca, continúa el apóstol Pablo, se confiesa para salvación. No lo confiese con la boca, amigo oyente, a menos que su corazón cante la misma melodía. El corazón y la boca deben cantar un dúo, deben estar en armonía. Eso es exactamente lo que significa esta ley que reglamenta los votos. Vemos ahora que el voto de una mujer depende de su padre o de su esposo. Leamos los versículos 3 y 4 de este capítulo 30 de Números. Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se ligare con obligación en casa de su padre en su juventud, si su padre oyere su voto, y la obligación con que ligó su alma, y su padre callare a ello, todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. En otras palabras, si una mujer hace un voto mientras todavía es soltera y está en casa de su padre, el padre se hace responsable de ella. Si el padre se calla cuando le oye hacer el voto, entonces ese voto que ella hizo quedará firme. Sin embargo, si el padre se interpone y dice que el voto no es válido, entonces ese voto no es obligatorio y él está protegido en el asunto. Veámoslo aquí en el versículo 5 de este capítulo 30 de Números. Mas si su padre le vedare el día que oyere todos sus votos, y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, no serán firmes, y Jehová la perdonará, por cuanto su padre se lo vedó. Ahora, ¿qué pasa si la mujer es casada? Leamos los versículos 6 al 8. Pero si fuere casada, e hiciere votos, o pronunciare de sus labios cosa con que obligue su alma, si su marido lo oyere, y cuando lo oyere callare a ello, los votos de ella serán firmes, y la obligación con que ligó su alma firme será. Pero si cuando su marido lo oyó, le vedó, entonces el voto que ella hizo y lo que pronunció de sus labios con que ligó su alma será nulo, y Jehová la perdonará. Si la mujer casada salía y hacía compras costosas y se comprometía, el esposo podía decir que lo vedaba, y entonces no era responsable de pagar sus deudas. El voto no era válido, y así él no estaba comprometido. De modo que usted puede ver que un padre o un esposo podría ser responsable del voto que hacía una mujer a menos que lo hubiera vedado.
Hoy en día, a veces se pasa por alto este principio. Hay mujeres que son explotadoras de hombres. Se casan con un hombre solo para obtener su dinero. Esto se ve especialmente cuando una señorita joven se casa con un hombre de edad ya avanzada. Y esto ha ocurrido repetidas veces. Algunos hermanos, por ejemplo, se han sentido muy solos después de la muerte de su esposa y luego se casan con señoritas jóvenes que solo estaban interesadas en su dinero. Algún bromista ha dicho que Dios hizo bellas y tontas a las mujeres. Las hizo bellas para que los hombres se casen con ellas, y las hizo tontas para que ellas se casen con los hombres. Bueno, amigo oyente, algunas no son tan tontas. Algunas son muy vivas, y algunas no usan su inteligencia para los mejores fines. Esta ley, pues, protegía a los hombres. Un padre o un esposo podía vedar o anular un voto hecho por su esposa o por su hija. Veamos ahora que el voto de una viuda o divorciada era válido y tenía que ser cumplido. Leamos el versículo 9 de este capítulo 30 de Números. Pero todo voto de viuda o repudiada con que ligare su alma será firme. Una viuda es responsable de sus propios actos, de modo que el voto que hacía era firme. Ahora note usted lo importante que son estos detalles para con Dios. Él quiere que su pueblo siempre cumpla su palabra. Por otra parte, consideremos que Dios nos ha dado su palabra, su voto, su contrato. Hizo un pacto con Abraham, hizo una promesa a David. Dios fue, es y será fiel a sus votos. Cumplió su promesa y cumplirá todas sus promesas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la palabra de Dios, y la palabra de Dios es fiel. Dios ha dicho que le salvará a usted si confía en Cristo, y esta es una promesa o un voto que es totalmente confiable. Una madre muy devota escuchó una vez decir a su hijo que no era creyente y que acababa de regresar de la universidad, diciendo, «Tu alma no vale mucho ante Dios. Aun si la perdieras, no perderías mucho». Ella consideró sus palabras y le contestó, «Creo que mi alma no vale tanto, pero si yo pierdo mi alma, Dios perderá más que yo. Dios perderá su fama, porque Él dijo que me salvaría y yo he confiado en Él». Amigo oyente, Dios todavía es fiel a su palabra. No es necesario que Él haga pacto alguno. Su palabra es suficiente, su palabra es buena, su palabra es confiable, porque Él solo habla la verdad. Basta con que Dios diga algo para que sea verdad. Él quiere que los que le representan aquí sean personas que permanezcan fieles a su palabra. Si hacemos un voto, amigo oyente, tenemos que ser fieles a ese voto. Y bien, así termina nuestro estudio del capítulo 30 de Números. En nuestro próximo estudio, Dios mediante, comenzaremos con el capítulo 31. En ese capítulo consideraremos el juicio de Madián. Recuerde que estamos tratando las cosas que tienen que ver con una nueva generación del pueblo israelita. Una generación que ha caminado a través del desierto. Le invitamos pues a sintonizarnos y a acompañarnos mientras recorremos el capítulo 31 de este libro de Números. Será pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que las bendiciones del Señor sean con usted en todo tiempo. Lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. ¿Qué le ha parecido el programa? Nos gustaría saber cómo le ayudó. En pocos segundos más le daré la dirección para que nos escriba. Usted puede escuchar, a través de la Biblia, de lunes a viernes, en esta emisora y en este mismo horario. Será un grato placer poder enviarle las notas y bosquejos de este programa. Estos libritos, sin costo para usted, le ayudarán a seguir paso por paso los estudios en cada libro de la Biblia. Su apoyo a este programa es muy importante para que podamos continuar día tras día con estos estudios bíblicos por radio. Pedimos su apoyo en oración y con sus ofrendas y donaciones para que podamos continuar en esta emisora.
Si necesita más información o sencillamente para que nos cuente acerca de los beneficios que recibe de este programa, escriba a la siguiente dirección: A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Repito, programa A través de la Biblia, apartado 2805, Miami, Florida, 33265, 2805, Estados Unidos. Por correo electrónico, escriba a atv@transmundial.org. Telefónicamente puede llamarnos ahora mismo gratuitamente al siguiente número: 1-800-880-5339. 1-800-880-5339. Amigo y amiga, nos tenemos que despedir ya mismo. Pido a Dios que le bendiga. Este programa es producido bajo los auspicios de Radio Transmundial. Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó de